en adolescentes. Por lo tanto, vamos a centrarnos a una etapa de vida que tiene determinadas características. Y estas características van a hacer que las consideraciones en la toma de decisiones clínicas tengan sus matices. En el fondo vamos a, de alguna manera, guardar los principios en relación al desarrollo de la autonomía, pero hay matices. Y esos matices vamos a tratar de descubrirlos en la siguiente presentación. Muy bien. Es, como lo ha mencionado, soy psiquiatra de niños. Actualmente presido el Instituto de Ética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy colaborando en el órgano de ética del Colegio Médico del Perú. Muy bien, es interesante saber en relación a- al tema de qué nosotros entendemos el rechazo, ¿no? ¿Qué entendemos como rechazo? Entonces, quizás lo primero que se nos venga a la mente como rechazo es el no quiero. ¿Y en qué momento aparece este no quiero? Este no quiero aparece cuando nosotros somos muy pequeños. Efectivamente, cuando hemos sido muy pequeñitos, solemos expresar nuestro no. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo nos podemos expresar nuestro no? Podría ser más o menos a esta edad, como este pequeñito a quien vamos a observar y que ustedes pueden apreciar. You have a good Christmas? Do you love your mommy? Do you love your daddy? Do you love your Uncle Alan? Do you love your grandparents? Do you want $1 million? Do you love your Duffy? Do you want to go night? Do you love Beth? Is there anything you like? Tantas veces no, tantas veces no. Bueno, efectivamente, el no va a aparecer a tempranas etapas de nuestro desarrollo humano como una de las primeras manifestaciones del self o de la separación del uno mismo. Entonces, más o menos quiero que se ubiquen como aproximadamente a los 2 años, ya generalmente los niños aprenden a decir con mucha eh, prontitud y frecuencia el no. Entonces ya estamos observando, ¿no? Pequeños que comienzan a tener sus primeras expresiones de autonomía. Pero en el curso del desarrollo humano, la palabra no, que representa nuestra autonomía, va a tomar una relevancia. ¿Y quién más que Jean Piaget para hablarnos sobre justamente las características en las cuales se va a desarrollar esa autonomía? Autonomy is the right to make decisions for oneself. That's when we say Palestinian autonomy. But what Piaget meant was something else. For him, it's not the right to make decisions, but the ability to make decisions in two realms. In the moral realm, it's about what's right and what's wrong. And in the intellectual realm, it's about what is true and what is not true. By taking relevant factors into account, independently of reward and punishment. Most of us are very heteronomous, and you cannot raise an autonomous child if the adult is heteronomous. Muy bien, entonces lo que nos menciona este sabio suizo es en relación que para ejercer la autonomía vamos a tener que desarrollarla en dos campos. En el campo moral
y en el campo intelectual. Por lo tanto, hay una imbricación muy profunda en relación al ejercicio de la autonomía con la razón. Entonces, él lo vuelve a señalar, la autonomía en el campo moral y en el campo intelectual. Pero si nosotros observamos esta imagen, podemos ver que este hombre que mira al cielo, que es el propio Piaget, es un adulto, ¿no? Y los adultos pues tienen algunas características en las cuales pueden ejercer la autonomía plenamente. Sin embargo, ¿cómo se da en la población infanto-juvenil? Y acá los observamos, estos jóvenes y estos niños y otros niños, todos juntos, tratando de convivir. A diferencia de los adultos que tienen una autonomía plena, las características, lo que nosotros vamos a conocer, disculpen un segundo, sí, características conocer como, permítanme un segundo. Ok. Muy bien. Como les estaba diciendo, tener que ver con cómo ejercemos nosotros esta autonomía, ¿no? Y eso vamos a tener que ejercitarla con determinados cuestionamientos. Y estos cuestionamientos los va a realizar la ética, que es esta rama de la filosofía que nos invita a nosotros a pensar de manera reiterativa en determinar lo que es bueno para el hombre y lo que éste debe hacer. Mi tamaña tarea, ¿no? Calificar que algo sea bueno, calificar lo que debe hacer, va a ser una tarea muy grande porque va a agrupar inquietudes y preocupaciones de carácter práctico sobre nuestra conducta. Entonces es algo bien retador. Sin embargo, ocurriendo algo. Un segundo, por favor, para arreglar esto. La autonomía, como nos ha planteado Jean Piaget, exige que nosotros no solamente la ejerzamos desde el campo de la razón, sino también ese doble componente que es el campo de la moral, ¿no? Entonces hay algunas características que tiene la niñez y la adolescencia que a diferencia de los adultos nos van a retar en relación a cómo nosotros vamos a ejercer nuestra autonomía para no tener experiencias negativas como las que la historia ha tenido, ¿no? Entonces la ética siempre nos va a plantear reflexiones porque nos plantea la difícil tarea de comprender lo que es bueno, lo que es malo, todo esto que agrupa nuestras inquietudes. Bueno, ves, y esta ética pues viene desde hace mucho tiempo atrás, cuando hablamos de el etos, que es el lugar donde uno habita, que es como viene a ser como ese nosotros hemos vivido, pero cuando nos comenzamos a fijar por dentro y hablamos de lo que habita dentro de uno, que es lo que resignificó Aristóteles en su oportunidad, rápidamente comenzamos a pensar en la ética como un carácter o como una forma de ser, ¿no? Y esa forma de ser no es más que una construcción a través de los hábitos, que son actuaciones repetitivas que nos permiten a nosotros tener una vida que consideremos buena o mala, ¿no? Muy bien, pero esta ética nos va a plantear una mirada
bien reflexiva de las cosas. Y es donde me quiero detener porque la ética vio y ve una serie de situaciones como esta en la cual se hacían experimentos con niños incluso que tenían trastornos mentales a través de Mengele en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba viendo cómo y por qué se realizaba y ha habido una serie de esfuerzos a nivel académico, a nivel de las autoridades, en tratar de reconocer que necesitamos de instrumentos que nos permitan evitar que estos actos se repitan y así en el Código de Nuremberg en 1947 vamos a tener la presencia de lo que nosotros llamábamos con algunas características como el consentimiento informado, como algunos principios en los cuales los trabajos de investigación solo se realizan cuando necesitan una justificación adecuada, cuando los beneficios superen a los riesgos, cuando se evita el sufrimiento físico o mental innecesario. En fin, este experimento necesita que reúna determinadas condiciones. Y otro aspecto también fue la Declaración de Helsinki. Todas ellas terminaron en nosotros con un consentimiento informado. Y ese consentimiento informado va a recaer en lo que hemos estado viendo, en esta autonomía, porque el consentimiento informado es la expresión de ejercer la autonomía y lograr la aceptación de una intervención médica por un paciente en forma libre, voluntaria y consciente, después de que el médico ha informado de la naturaleza de las intervenciones y sus riesgos y beneficios. Yo quiero que entiendan que en esta parte es muy importante que el ejercicio de la autonomía es, necesita que nosotros construyamos algunas características en relación a la realización. Y por eso que es muy importante que nosotros nos centremos en qué entendemos nosotros por esta autonomía, para comenzar a comprender en cómo podríamos nosotros ver, ¿no? Entonces, la imagen de este hombre nace en Königsberg, lo que actualmente es Kaliningrado, que pertenece a Rusia, es parte del territorio ruso, eh, y ahí él nació, pero en esa época era parte de Alemania. Él, más o menos en 1823 o 24 que nace, nos va a dar unos aportes interesantes a través de sus obras. Una obra es la fundamentación de la metafísica de las costumbres. En esa obra va a hablarnos del concepto de la libertad de la voluntad. ¿Qué entendemos por libertad de la voluntad? Bueno, es un principio en que todas las acciones, nuestras acciones, se sometan a una máxima. ¿Y qué es esa máxima? Vendría a ser como una ley universal. Imagínense una ley universal que rige para todos nosotros, por lo tanto es universalmente legisladora. Entonces, esa libertad de voluntad, que es la característica que tiene el ser humano, obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Entonces, la libertad de la voluntad va a perseguir esa ley universal, que todos y cada uno de nosotros debería seguir, porque es lo que corresponde. Entonces, de esa manera, Él nos va a traer el concepto del deber, ¿no? Ese deber que nosotros vamos a comenzar a construir en nuestra mente. Pero este deber está asociado al concepto de la dignidad. Pero la dignidad solamente se puede entender si es un ser racional y le corresponde por el hecho de que puede obedecer a una ley que él mismo se da. Entonces, la libertad de la voluntad se va a dar en personas racionales que tienen la capacidad de obedecer una ley que ellos mismos se dan, pero esta ley tiene que ser una ley universal, universalmente legisladora. Él le va a llamar el imperativo categórico, ¿no? Que solamente se puede obrar solo según aquella máxima en la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal, que te sirva a ti y a todas las personas que te rodean. Entonces, este principio lo llama la autonomía de la voluntad. Y es muy importante porque esto va a ser lo que nosotros vamos a tratar de promover con nuestras conductas.
vamos a tratar de promover la práctica de la autonomía. Y él rápidamente, Manuel Kant me refiero, deslinda de otro concepto que se llama heteronomía. ¿Y por qué la heteronomía? Porque él observó que también el ser humano puede seguir normas ajenas a la razón. En esa época, imagínense, podía ser a través de pensamientos místicos, religiosos o algunos dogmas de la época, pero para él en ese momento no se estaba siguiendo la razón, no se ejercía esa autonomía de la voluntad y a eso le llamó heteronomía. Entonces, para Kant, en el ámbito de la modalidad como equivalente de libertad positiva, es decir, como ausencia de determinación. Él siempre va a luchar a lo largo de sus textos, guías, reflexiones y pensamientos contra el determinismo, ¿no? Él dice, tenemos que ejercer esa libertad positiva, que no es otra que esa autonomía, y esa autonomía de la razón práctica es la capacidad que tiene esta de darse a sí misma la ley moral. Por lo tanto, esta ética, de alguna manera basada en la razón, le va a dar sentido a nuestras decisiones porque contrapone a la heteronomía, que es la aceptación de una ley moral que no deriva de la propia razón. Puede proceder, como les comenté, de diversos condicionamientos en las épocas, incluso actualmente, ¿no? En determinadas circunstancias de condicionamientos sensibles o, por ejemplo, de algún tipo de fe religiosa, etcétera. La autonomía encara el problema de cómo se comporta la persona ante sí misma y la sociedad. Se ha estudiado tradicionalmente en la filosofía bajo el binomio libertad-responsabilidad, de manera que su opuesto sería el binomio determinismo-libertad. Entonces, esta autonomía es muy importante. Sin embargo, si bien Emmanuel Kant nos hace entender que necesitamos un componente racional para ejercer la autonomía y que hay ese vínculo, Piaget nos dice en esa misma línea que efectivamente ese componente racional, recuerden que él va a formular la teoría cognitiva, ¿no? La teoría del desarrollo cognitivo. Jean Piaget es uno de los maestros de las diversas teorías del desarrollo humano con soporte en la teoría del desarrollo cognitivo. Bueno, este Jean Piaget lo que va a decir, recoge esas ideas primarias de Manuel Kant y va a desarrollarlas, ¿no? Y nos dice que cuando nosotros tenemos un razonamiento heterónomo, nosotros seguimos reglas objetivas e invariables, ¿no? Claro que sí, porque necesitamos que la reflexión venga de afuera, pues deben cumplirse literalmente. En- Y lo que dice la autoridad es lo que se tiene que ordenar, no se cuestiona, no caben excepciones ni discusiones y la base de la norma es la autoridad superior, que puede venir de donde venga esa autoridad superior, ¿no? Puede venir de un padre, puede venir de un adulto que cumple el rol de jefe de servicio, de departamento, gerente clínico, gerente, en fin, va a venir esa norma y que se tiene que cumplir literalmente. Existe una tendencia a mostrar las sanciones cuando éstas no se cumplen, ¿no? Se busca a los culpables y castigar. Sin embargo, ante esta heteronomía, ante este razonamiento heterónomo, aparece el razonamiento autónomo, que es un salto que él lo va a explicar más adelante, en las cuales las reglas son producto de un acuerdo y también pueden modificarse. Se pueden someter a interpretación y caben excepciones y objeciones. Y la base de la norma es la propia aceptación. Su sentido ha de explicarse. Entonces acá yo quiero que ustedes entiendan por qué, porque él dice que el tránsito debería ser de un razonamiento, en este caso el heterónomo, al autónomo durante la pubertad. Entonces, esta autonomía, Jean Piaget la plantea que cuando en parte de las teorías del desarrollo cognitivo pasamos de una etapa operacional a una etapa eh, abstracta, formal. Entonces tenemos la capacidad de dejar ese razonamiento heterónomo y pasar a ese razonamiento autónomo. Y él realizó estudios, ¿no? En base al desarrollo cognitivo de los niños y analizó durante sus juegos y mediante entrevistas
viendo estas diferencias. Acá en esta imagen está acompañado con su amigo y discípulo Lawrence Kohlberg, que va a dar un paso adicional cuando habla del desarrollo moral, ¿no? Vuelvo a decirles, ¿no? Está imbrincado el tema del uso de la razón con la moralidad, con la moral. Pero ¿cuál es ese paso sustantivo que da Kohlberg? ¿Por qué Kohlberg nos plantea algo muy interesante? Bueno, Kohlberg va a plantear, dice que nosotros estamos como en niveles en los cuales vamos a tener estadios. Él habla de tres estadios, el estadio preconvencional, convencional y el postconvencional. Pero yo quiero que ustedes, para que se pueda comprender con mayor facilidad, se den cuenta que es como un estado muy partiendo desde el ego, tratando de la persona, de uno mismo, uno comienza abrir la mente hasta llegar a lo universal. Entonces, por eso el primer nivel y el segundo nivel son el nivel egocéntrico e individualista. Ambos son de etapas muy tempranas de nuestra vida, ¿no? Usualmente ahí se trata, por ejemplo, en el nivel egocéntrico de evitar que uno lo castigue y en el otro de obtener premios. Sin embargo, mientras seguimos nuestro desarrollo, pasamos a un nivel más convencional, donde ya aparece la figura del otro y con el otro el grupo, por eso aparece el nivel gregario y comunitarista. Entonces, uno es para satisfacer lo que los demás dicen y el otro es para mantener una norma social. Sin embargo, el siguiente salto es el nivel postconvencional y el nivel postconvencional nos lleva a una situación más interesante aún porque ya vamos a ver desde una mirada más amplia. Sin embargo, hay dos orientaciones, una relativista en la cual las normas se cumplen en función de un consenso y no se pueden desobedecer. Entonces la reflexión es, debo respetar las normas en beneficio común y en función de un consenso voluntario. Sin embargo, para Colbert esto no es suficiente. Sí tiene que aparecer la figura de la desobediencia y es cuando aparece la orientación universalista. ¿Y por qué es importante? Porque la norma se cumple cuando se respetan los valores universales. Y si no ocurre eso, se desobedece. Por ejemplo, hay una película bien interesante que se les recomiendo verla que se llama 12 hombres en ira o en furia. Es bien interesante porque es como un jurado conformado por 12 personas que tienen que juzgar y probablemente sentenciar a un hombre que aparentemente mata a otra persona. Y digo aparentemente porque solamente uno de los jurados cuestiona el valor de los hechos. Y a partir de ese cuestionamiento del valor de los hechos, que inicialmente va contra la postura de la mayoría, y la mayoría generaba una presión social, pero él resistía a través del uso del razonamiento, fue modificando paulatinamente las decisiones de cada uno de los jurados, hasta que finalmente mientras exploraban y deliberaban y comenzaban a conocer cada vez más y más el caso, lo declararon inocente. ¿Por qué? Porque bajo el principio de la presunción de inocencia, que iba a ser, que dicho sea de paso, es un derecho universal, pero que podría ser alterado debido a una aparente culpabilidad, que quizás en otros casos lo sea, pero en este caso de la película no lo era, nos dramatiza más o menos cómo es la situación en relación a la lucha por los derechos, por hacer lo correcto. No es sencillo porque vas a ir contra una barrera que generalmente es el juicio superficial. Muy bien, entonces, ante esta situación, yo quiero que veamos en nuestra población adolescente cómo va a ser este encuentro clínico, ¿no? Bueno, este encuentro clínico que tenemos con los adolescentes va a tener más matices que solamente los que hemos referido. Estamos recogiendo algunos datos interesantes. Primero que el adolescente está en un proceso de desarrollo cognitivo y que a partir de los 10, 11, 12 años, si nos basamos en las observaciones de Jean Piaget, vemos que recién está pasando a una etapa en la cual tiene un pensamiento abstracto
puede desarrollar su autonomía, a diferencia de lo que antes ocurría. Sin embargo, hablar sobre la autonomía no solamente es hablar sobre el nivel intelectual, sino es ir incluso más adelante. Y cuando digo más adelante me refiero es que hay otras áreas que explorar necesariamente. Y una de esas áreas en las cuales yo debo explorar necesariamente con las características, como por ejemplo, eh, otros valores. Como les vuelvo a decir, esta situación son situaciones muy complejas porque tienen que ver con valores. Víctor Frank nos da digamos, una especie de información interesante porque nos permite en su pensamiento evaluar que el ser humano no solamente es una dimensión biológica y psicológica, sino nos habla de una tercera dimensión que es la dimensión no lógica. ¿Y por qué rescato este pensamiento? Porque al nosotros explorar la dimensión no lógica, estamos viendo las características de lo que da sentido a la persona. Muchos le llaman a esto religiosidad o espiritualidad, pero no es una religiosidad per se en el sentido de una fe estricta, muy diseñada, sino sobre todo es en el sentido de lo que dar sentido a nuestra existencia. Y eso es muy personal, pues eso tiene que ver mucho con el mundo de los... Yo no sé lo que le puede dar realmente sentido a la vida de alguna de las personas que nos pueden estar acompañando. De repente es la familia, la carrera, los amigos. Lo cierto es que siempre van a haber valores que están ahí presentes y que tienen que ser considerados, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el diferente contexto de que estamos frente a un adolescente que viene de una fe religiosa, por ejemplo, los testigos de Jehová, en fin, o que tiene una cosmovisión distinta a nosotros, también tienen que estar puestas en consideración cuando estemos hablando de todo este proceso de el respeto y el ejercicio de la autonomía, ¿no? Muy bien, entonces, muy bien, entonces, ese es algo muy interesante que quiero que ustedes tengan en cuenta y que vamos a tomar desde ahora, ¿no? Para ver todos estos procesos. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una serie, a cualquier situación, vamos a tener enfrente situaciones en las cuales se van a comprometer valores. Y tengan claro, porque es mucho de nuestro actuar médico, ¿no? El médico permanentemente frente al paciente está poniendo al frente valores, como nos sucedió en la pandemia, si mal no recuerdan, cuando nos mandaron al confinamiento. Bueno, este confinamiento tiene que ver con que había o estaban expuestos el principio de autonomía y también están expuestos el principio de el bien común. Y eso es para mí muy importante todo lo que está en juego. Entonces, muy bien. Vamos a continuar. Permíteme un segundo, voy a cambiar de computadora porque esta computadora se está cerrando, lamentablemente. ¿Ido? Entonces, muy bien. Entonces, esos son los aportes de Colbert y Piaget, ¿no? Entonces ahí yo les estaba hablando de las fases preconvencional, convencional y posconvencional, y también de este encuentro clínico que es importante y de los valores que estaban, ¿no? Bueno, el consentimiento informado hoy va a tener una serie de situaciones en las cuales nosotros, sí, tiene su marco legal, ¿no? Tiene un marco legal en el cual nosotros vamos a ejercer
El consentimiento informado, que a veces es un poco tedioso como recordarlo, pero es necesario tenerlo siempre presente, que que existe no solamente en el Código de Ética, el anterior y el actual, el de 2007 y el de 2023, sino también en la Ley General de Salud. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando comenzamos a ver todas estas dificultades en relación, ¿no? Y cuando hablamos de consentimiento informado, tenemos que ver que el consentimiento informado siempre va a ser como una especie de proceso. Muchas veces nosotros confundimos el consentimiento informado como un documento firmado, y ese documento firmado muchas veces nosotros pensamos que es suficiente para demostrar que se ha ejercido una conducta éticamente adecuada en relación a la voluntad del paciente. Pero eso no es así. El consentimiento informado, para que sea válido, tiene que ser un proceso. Y ese proceso tiene que tener determinadas características. Y estas características son justamente las que nosotros vamos a ver como importantes en el sentido de que tiene que ver con el nivel de entendimiento, que sea libre de coacción, que nos permita a nosotros, que nos permita a nosotros tener la suficiente cantidad de información para que nosotros no podamos estar de alguna manera tomando una decisión apresurada, e incluso nos tienen que brindar tiempo. Esto en la práctica clínica es complejo que se realice muchas veces en determinadas situaciones, pero es necesario hacer el esfuerzo y la orientación porque realmente es lo que le da valor a la actividad del consentir, ¿no? Consentimiento informado. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado va a expresar la voluntad. La voluntad. Imagínense cómo sería expresar la voluntad de una persona que, que es adolescente. Entonces, en un adolescente también existe la figura del consentimiento informado, pero esto lo va a ejercer los padres o tutores, que para nuestra legislación son las personas que buscan el mejor bien. Sin embargo, eso en la práctica, en la legislación en otros países, no necesariamente es así. A veces lo que nosotros buscamos o nosotros entendemos que es lo mejor, nuestro hijo adolescente puede considerarlo que no es así. Eso hace que nosotros tengamos que tener algunas dificultades, dificultades en el sentido de que, por ejemplo, el adolescente piense lo contrario. Entonces aparece en la legislación un concepto que hay que distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como menor de edad versus qué es lo que conocemos como menor maduro? Cuando hablamos de menor de edad, quizás nos referimos desde una mirada que tiene que ver con los aspectos cronológicos, ¿no? 18 años o menos. Pero cuando hablamos de menor maduro, tenemos que ver con características en el cual puede ejercer la razón. Como hemos visto previamente, para Jean Piaget, para Colbert, esta razón recién se puede ejercer con amplitud a partir de la adolescencia. Entonces, quizás nuestra legislación no tiene, no, o no está preparada para albergar todavía este concepto del menor maduro, pero sí, probablemente en los siguientes años o meses tengamos que hablar sobre esta figura y cómo este menor maduro puede tomar una decisión que vaya en contra de alguna de nuestras acciones, como por ejemplo el hospitalizar o por ejemplo el de que se le realice una intervención básica como una sonda nasogástrica, etcétera. Realmente en nuestra legislación no tenemos, lo que tenemos es el ejercicio de la voluntad en el menor de edad, pero a través del asentimiento informado, pero este asentimiento informado solamente es para fines de investigación. Y eso es importante porque eh, el cual se puede ejercer, esto recién ha cambiado desde la pandemia en el año 2022-2023, pues se puede ejercer a partir de los 8 años la figura del asentimiento informado.
Pero para la práctica clínica, para lo que corresponde a nuestras decisiones en el día a día con nuestra población adolescente, no necesariamente esto es así. Muy bien, entonces tiene características de obligatoriedad en el Perú a una serie de situaciones, pero creo que quizás lo más importante es a este gráfico que nos habla sobre las características que tiene que tener la persona. Que debe ser legalmente competente. En el caso del menor de edad no va a ser así, por eso los padres lo ejercen. En algunas legislaciones lo pueden ejercer cuando esa legislación acepte la doctrina del menor maduro, cosa que no ocurre en Perú todavía, pero sí tiene que reunir la característica de expresar la voluntad de la persona, ser voluntario, ¿no? Informado, comprendido. Estas características que son fáciles de enumerar son difíciles de implementar cuando uno hace un consentimiento informado y más difíciles aún de evaluar. Sin embargo, el ejercicio pleno de estas son las que realmente le dan fuerza al consentimiento informado. Por lo tanto, este consentimiento informado no va a ser nunca un documento firmado, sino va más allá de esto, que es un derecho. Y quizás esta sea la parte más importante de la presentación, que tiene que ver que si bien nosotros lo conocemos como consentimiento informado, este consentimiento informado, sea que lo ejerzan los padres, que son los que legalmente, donde puede influir la decisión del hijo, en el fondo es un derecho a rechazar un tratamiento, ¿no? Es una elección informal, es un derecho a tomar una decisión de rechazo informado. Entonces, si nosotros cambiamos el nombre, siempre este consentimiento informado no va a representar eh, un documento que nos permita a nosotros dar con cierta garantía y seguridad que no hemos cometido un acto de vulneración a los principios éticos con nuestro paciente. Eso no es cierto, eso no es así, eso no se valora en un comité de ética. En un comité de ética lo que se va a valorar es el proceso en el cual uno elabora o desarrolla ese consentimiento informado, que puede terminar en un documento con una firma expresa, claro que sí, pero que tiene que estar acompañada a lo largo del proceso en la historia clínica con una serie de pasos previos antes de que se realice este consentir informado, ¿no? Por tanto, por los padres. Muy bien. Sin embargo, el consentimiento informado tiene también límites. Y cuando yo hablo de límites, hablo que hay algunas situaciones que son como principios que han entrado en desuso, en los cuales el consentimiento informado puede no ser tomado en cuenta. Hay los clásicos. Dentro de los clásicos, nosotros tenemos la urgencia, ¿no? Definitivamente una situación de urgencia o emergencia puede nosotros no necesitar el consentimiento informado, que no es necesario, pero hay otras situaciones que la palabra quizás es que no sea recomendable. ¿Y cuáles son otras situaciones? Por ejemplo, el, cuando el médico realiza lo que antiguamente se llamaba como principio del beneficio terapéutico. ¿Y qué es esto? O sea, el juicio clínico, el facultativo del médico, en este caso del psiquiatra, que va a ver a un paciente, y quizás les pongo el ejemplo en el cual de repente ustedes están evaluando en su consulta a un paciente y realizan la historia clínica, tanto a la madre, al padre, al adolescente, y luego de que están elaborando su historia clínica, recogiendo sus datos, comienzan a elaborar mentalmente un diagnóstico. Ese diagnóstico puede ser que la persona, y estoy hablando del adolescente, no lo conozca. Entonces van a hacer en ustedes una primera pregunta, ¿no? ¿Qué hago? Le digo al adolescente que espere afuera mientras informo a los padres, informo al padre, a los padres con el adolescente. Entonces, esa es una decisión que de ustedes va a demandar un juicio
razonable. Entonces, ¿qué nos dice este principio en relación del beneficio terapéutico? Es que cuando la información que nosotros brindemos no favorece el desarrollo de la evolución del cuadro bajo el juicio del médico, se puede omitir tal información. ¿Y cómo así? Por ejemplo, imagínense que ustedes están evaluando un paciente de 14 años, este paciente de 14 años acude con su madre y este paciente de 14 años, luego de hacerle la evaluación clínica, llegan a la conclusión que tiene un síndrome de Asperger. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué hago? Le pido a la señora eh, que, que se retire su hijo y solamente se lo digo a ella para que ella tome la decisión de informárselo, o se lo digo al paciente eh, en compañía de su madre, o se lo digo al paciente solo. Entonces ustedes van a entrar en ese juicio, o quizás no se lo digo a ninguno, ¿no? Entonces, ese razonamiento rápidamente va a comenzar a tener como una especie de confrontación con lo que estamos viendo, que cuando uno ejerce su consentimiento necesita estar plenamente informado. Claro, en nuestra legislación actual, está plenamente informado vendría a ser con el padre, pero imagínense que tenemos la legislación de la doctrina del menor maduro y nosotros tenemos que valorar si es que ese adolescente tiene las condiciones necesarias y suficientes como para recibir tal información. Si ese fuese el caso, nosotros tenemos que considerar. Entonces, en este caso, este jovencito que hemos diagnosticado síndrome de Asperger, que vemos que eh, yo voy a tener que explorar aún más y explorar cuánto sabe. Y si sabe, y yo considero que decirle el diagnóstico, porque él ya sospecha, es necesario, se lo diré. Pero ya nuestro trabajo no se da en decir el diagnóstico, sino en sobre todo comunicar muy bien la evolución y el cuadro para aliviar los temores que quizás está trayendo, que es lo que más le hace sufrir en el caso que estamos viendo. Pero podría ser que no tiene esas circunstancias, entonces ustedes podrían elegir bajo su juicio no decir y hablar con los padres para que ellos, después de un tiempo que consideren relevante, se le pueda informar. Entonces, este principio del beneficio terapéutico que entró en desuso desde hace un buen tiempo, sin embargo, tiene todavía su relevancia en determinadas situaciones. Otro principio que es importante que ustedes conozcan, que es el principio del interés superior. Cuando nosotros trabajamos con personas que tienen trastornos mentales o personas que tienen trastornos psiquiátricos, independientemente si sea adulto, pero particularmente en menores de edad, vamos a trabajar con el principio de interés superior. ¿Qué es el principio de interés superior? Es el cuidado integral de la salud de la persona. Y la acción que contraponga ese cuidado integral de la salud de la persona va a ir contra el principio de interés superior, que es muy importante cuidarlo. Y todo eso se tiene que ejercer en base de una relación. Nosotros vemos que esta relación es tensa entre lo que yo llamo buscar el bien común, lo que llamo buscar el bien común y lo que significa el ejercicio de su autonomía. Entonces, ahí viene un concepto que me gustaría que ustedes lo tengan claro, que es el concepto de la autonomía relacional. La autonomía relacional aparece como una eh, doctrina en relación a que reconocemos la autonomía del paciente, pero también se reconoce el principio de beneficencia que el médico quiere promover con sus acciones. Y en ese encuentro se establece un diálogo, pero no es un diálogo como un técnico y un cliente, es un diálogo entre dos personas que comienzan a compartir valores. Y al ejercer esa autonomía relacional, justamente el nombre relacional tiene que ver con la relación de esos valores que tienen todo encuentro médico, permite que nosotros tomemos decisiones pertinentes en relación al cuidado de las personas. También hay otra característica que tiene que ver con las dificultades en el nivel o grado de intelectualidad. Recuerden que los pacientes
muchas veces pueden tener algún grado de gravedad, pero ya siempre actualmente se reconoce que todo paciente, así tenga este adolescente, adulto, niño, algún grado de alteración, algún trastorno del desarrollo intelectual, siempre van a tener como una especie de conservación de su voluntad, salvo muy contadas situaciones. Entonces, nosotros tenemos que dejar de mirar a una persona si se encuentra en un estado eh, psicótico, de repente, no muy grave, como que no puede ejercer su voluntad. Sí, siempre hay que acompañarlo. Muy bien, y esto solamente va a ser el sinónimo de respeto. Y acá quiero terminar esta presentación con algo que siempre trato de ponerlo cuando culmino, que es que este tipo de atención, este encuentro clínico, esta relación que nosotros tenemos con las otras personas, suele ser una lucha, ¿no? Una lucha por proteger al yo frente al otro. Pero cuando se logra superar, se produce ese encuentro, ¿no? Que Diego Gracia le llama el encuentro clínico, pero que Carlos Alberto Seguín dice que no puede ser algo distinto. Listo, Y doctor, estoy muchas abierto a las gracias. preguntas. Sí, doctor, diga. Gracias, doctor, por la ponencia. Vamos a ver si hay algunas preguntas por parte del público. Doctor Juan Carlos, buenas tardes.